Bueno, pues por ir ya cerrando, Carlos, temas puntuales que queréis comentar y de los que queréis informar desde UPyD al pueblo de Cantillana, a nuestros oyentes, ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Bueno, pues Carmen o sí, o Manu, para mí era, para nosotros, para el grupo municipal UPyD de Cantillana, era muy importante que Carmen y que Manu, bueno, pues estuviesen aquí con nosotros hoy y demostrasen a los cantillaneros, como ya hemos demostrado en otras ocasiones, que bueno, pues que el apoyo que nosotros a nivel local recibimos en las últimas municipales, pues es un apoyo que merece la pena, es un voto que es útil, los cantillaneros lo están comprobando con nuestro día a día, saben. Y como bien explicamos aquí en la radio y en las redes sociales y en el pleno, saben que no es un trabajo fácil, saben que nosotros ponemos encima de la mesa una serie de cuestiones que después, como dice Carmen, el resto de partidos afortunadamente van asumiendo, y que ese ejemplo que nosotros estamos dando día a día aquí a nivel local es el ejemplo que personas como Carmen o como Manu pues dan a nivel regional, y personas como Gorka o como Fernando, como Sabater, dan a nivel nacional. No hay mucha diferencia entre el UPyD Cantillana, al que nuestros vecinos votaron en las últimas municipales y permitieron que entrásemos en la administración y poner encima de la mesa estas cuestiones tan importantes que a todos nos interesan. No hay mucha diferencia entre ese UPyD y el UPyD que ellos vienen hoy a representar, que es el UPyD a nivel andaluz, y el UPyD que nuestro amigo Gorka y nuestro amigo Sabater representan a nivel nacional con tanto orgullo. A mí me gustaría recordar, porque además es una de las quizás de las citas que más me ha emocionado últimamente, en unos momentos en los que estamos viviendo, pues gente que de corazón sentimos lo que defendemos, como los tres que estamos aquí ahora mismo en la mesa, y fueron las palabras de Fernando Sabater, un Fernando Sabater que tiene toda nuestra consideración y además admiración, porque es un filósofo, como deben de ser. Yo no sé si él estaría muy de acuerdo en estas palabras, pero un filósofo como Dios manda. Bueno. En el sentido de que es un filósofo comprometido y es un filósofo que vive la actualidad y las circunstancias de la sociedad que le ha tocado vivir, y se compromete y se moja. A este señor le preguntaron un día que si después de tanta guerra como hemos dado, de tanto trabajo y de tanto sacrificio como cada uno de nosotros ha hecho, de tantas horas como hemos regalado de nuestra vida personal, de tantas horas como hemos robado a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras mujeres, a nuestras parejas, y con los resultados que hemos obtenido en las últimas elecciones, si merecía la pena. Porque es algo que todos los que estamos aquí sentados ahora mismo, en algún momento hemos llegado a nuestra casa a las tantas de la noche y lo hemos pensado, ¿no? Oye, ¿y esto merece la pena? Después de todo lo que estamos dando, ¿no? Y nuestras parejas nos lo preguntan. Y nuestras parejas nos lo preguntan. Normal. Y decía Sabater, decía Fernando, hablo de memoria, decía algo así como, pues después de todo, yo pertenezco o he estado en un partido del que nadie se avergüenza. Exacto. Y eso para mí es fundamental. Nadie se avergüenza de haber estado, de estar o de haber votado a UPyD. Sea en el País Vasco, sea en Sevilla, sea en Madrid o sea aquí en Cantillana. Y esto creo que hoy en día, en las circunstancias que vivimos, con lo que nos están enseñando ese hemicirco, como decía Carmen, con los políticos que estamos viendo que intentan gestionar nuestro país, yo creo que esto es importante. Esto es lo que nos hace a nosotros, pues seguir poniendo encima de la mesa nuestras propuestas, que siguen siendo vigentes, en definitiva, que siguen siendo necesarias para España, y que, como decía Carmen, tenemos la humildad necesaria para alegrarnos que, si no podemos defenderla nosotros, por lo menos podemos ponerla encima de la mesa para que otros la asuman en su quehacer diario, ¿no? Por supuesto. Creo que UPyD es un voto útil, que no hace falta demostrarlo, que lo hemos demostrado día a día desde que aquel bendito 2007 en el que se fundó este partido, pues pudimos mostrar a España que había otra forma de hacer política, que aún nadie de los que están ahora mismo en el Parlamento han demostrado que puedan hacerla, y que nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad, y lo pagamos caro, demostramos que es posible,
Y por eso estamos aquí. Nuestro voto es el voto, o nuestros votantes van a usar el voto de la coherencia, Alfonso. El voto de la... El otro día me lo decía un amigo. Sí. Voy a votar por conciencia, os voy a votar por conciencia. Me da igual que me digan que no sirve para nada, me da igual que me digan que no vais a conseguir el escaño, me da igual. Os voy a votar por conciencia, porque sé que vais a estar ahí, y como decía yo en aquel 13 de junio en el Pleno, cuando dábamos el discurso de investidura, y porque, bueno, me quedo más tranquilo porque ya estáis ahí. Entonces yo creo que es necesario, que las ideas que nosotros defendemos son necesarias, y por eso, bueno, hay que votar a UPyD, porque aquí lo que venimos es a pedir el voto para Unión, Progreso y Democracia. Pero porque es un partido útil. Es un partido útil, es un partido por útil supuesto, que da iniciativas que los demás las acogen, porque además predicamos con el ejemplo, cosa que no puede decir nadie en España, y porque además defendemos cosas que nadie defiende, que es la igualdad y la libertad. ¿Quién defiende esto en España? No lo defiende nadie. Nosotros lo que queremos es un país más unido, porque unidos somos más fuertes, la unión nos enriquece, la división nos empobrece, más progreso, porque tenemos que seguir progresando y avanzando, para esto tenemos la lucha contra la corrupción, y más demócrata. Queremos más democracia. O sea, nuestro nombre de nuestro partido dice todo, es una auténtica declaración de intenciones. Más unión, más progreso y más democracia, porque el último proceso electoral, hemos vivido el proceso electoral más sucio y manipulado de la historia de nuestra democracia reciente. Bueno. Pues estoy como muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Es muy claro, nosotros en todos los años que llevamos trabajando, con más o menos representación, hemos puesto sobre la mesa, y eso lo saben toda la ciudadanía, hemos puesto el debate político señalando los problemas más importantes, y los señalábamos antes que nadie, y que después, como el tema de la corrupción, yo me acuerdo cuando di el discurso, Rosa Díez, en el discurso de investidura de Mariano Rajoy, habló sobre mucha corrupción, y se le echaron en cara a todos los partidos diciendo que eso no era cierto. Bueno, pues años después tenemos la cantidad de miles de millones de euros que se han tirado a la basura con temas de corrupción. Avisamos sobre el tema de los problemas con los independentismos catalán, principalmente. En su momento no nos hicieron caso. Ahora tenemos un problema en Cataluña. Nosotros siempre no tenemos problema de decir la verdad, lo que vemos, porque nosotros lo que queremos es solucionar los problemas de la ciudadanía. Nosotros no tenemos intereses, no le debemos dinero a los bancos, no tenemos que conseguir votos de un nacionalista, no estamos condicionados por nada. Nosotros estamos siempre siendo sinceros, poniendo las propuestas que creemos que son las que se necesitan, y gracias a esa sinceridad, a esa honestidad que hemos tenido siempre, hemos sido ejemplo para personas, incluso para algunos miembros de algunos partidos, que por eso nos copian las ideas, que nos parece muy bien. Vamos. Carmen, para cerrar. Bueno, yo pediría el voto para Unión, Progreso y Democracia, pero yo no defiendo a UPyD porque yo estoy en UPyD. No, es que yo he entrado en UPyD para poder defender el proyecto, porque considero que es un partido útil, como he dicho, porque defiende lo que nadie defiende, porque tiene la valentía de decirlo sin miedo y sin esa censura política. Les llamamos las cosas por su nombre. ¿Os acordáis cuando el presidente del gobierno no quería decir rescate y le decía a Rosa, repita conmigo, rescate, y cosas así, ¿no? Entonces, pues esa valentía y sobre todo ese espíritu que tiene Unión, Progreso y Democracia, no tenemos que olvidar de nuestros orígenes, como decía antes. Nosotros partimos de una plataforma que se llamaba Basta Ya, que nació en el País Vasco para salir a la calle y denunciar el horror de ETA, y para que los no nacionalistas tuvieran también voz y fueran unos valientes, ¿no? Se jugaban la vida. Y de ahí es de donde nace nuestro partido. Nuestro partido es un basta ya. Y eso es lo que queremos, que España se dé cuenta, de que nos toman el pelo, de que se quedan con nosotros, de que no nos respetan. Tiene que ser un grito de un basta ya. Vamos a apostar por devolverle a la política su esencia, que eso es lo que quiere Unión, Progreso y Democracia. Otra cosa que nadie más defiende. Otra vez nos hacemos algo que es único. Nosotros realmente sí tenemos un gran concepto del servicio público, y la política está al servicio del público. Y estamos viendo que el público está al servicio de la política, porque nos están utilizando, igual que ahora tenemos nuevas elecciones, porque no ha salido el gobierno que ellos querían. Entonces nos utilizan los políticos y la política, cuando la política siempre ha sido considerada el ejercicio más noble, porque consiste en ayudar a los demás. Es un servicio para los demás, para que tengamos mejores servicios, para que tengamos una sociedad de bienestar, para que todos seamos más libres y seamos más iguales. Para esto sirve la política.
Y esa nobleza de esa función es la que queremos recuperarle, la esencia, que empieza por la ejemplaridad. Y la ejemplaridad es hacer lo que se dice, no ir cambiando las palabras según las tendencias de Twitter, y ahora digo esto, pero ahora ya no me conviene y hago lo otro. La ejemplaridad, como decía Ortega y Gasset. Pues señores, yo quisiera, venga, si no te importa, sí, Alfonso, venga, hacer un último llamamiento, y esta vez ya como concejal, vale. como cargo electo en mi pueblo, y quería hacer un llamamiento a los cantillaneros, un llamamiento al voto, en general, que voten a quien quiera, pero que voten. Se ha trabajado, otras personas trabajaron mucho en otras épocas, mucho más difíciles de las que, bueno, ahora vivimos, aunque las que ahora estamos viviendo no sean fáciles, y trabajaron mucho y expusieron mucho, algunos hasta su vida, para que hoy podamos todos el domingo ir a votar con libertad y con tranquilidad. Por tanto, yo creo que la abstención no es una buena opción. El olvidarse de la política y acordarse solo de los políticos para la crítica destructiva no es una buena opción. Y yo quería hacer, como concejal de nuestro pueblo, quería hacer ese llamamiento al voto, pero a un voto tranquilo. No vamos a hacer un llamamiento al voto ni del miedo, ni un voto del rencor o del enfado. Creo que es importante. Ni voto del miedo, ni voto del rencor, ni del enfado. Estamos viviendo una época en la que algunos intentan, bueno, pues sacar réditos electorales de la crispación, de la polarización de la sociedad. Y yo creo que es importante que bueno, pues que tengamos en cuenta la necesidad de una opción social centrada, de una opción de consenso y no del enfrentamiento. Por tanto, el llamamiento que quiero hacer a mis vecinos es de: vamos a ir a votar, pero no vamos a ir a votar ni con miedo ni con rencor. Vamos a votar lo que verdaderamente pensamos o creamos que es lo que necesita nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestros hijos y nuestro futuro, que es lo que nos estamos jugando. Pues muchísimas gracias, Carlos, Carmen y, como no, Manu, y hasta una nueva y próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes.